Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar simplificación de fracciones algebraicas. El primer caso es cuando los términos de la fracción son monomios. Tenemos la siguiente fracción. Para simplificar una fracción se divide el numerador entre el denominador si es una división exacta. Ahora, si no es una división exacta, se dice que se simplifica los coeficientes, en este caso la parte numérica. Sacamos el máximo común divisor del 4 y del 6, esto es el 2. Dividimos el 4 entre 2 y el 6 entre 2 nos da un resultado 2, y 6 dividido entre 2, 3, y escribo la fracción 2/3. Ahora, para simplificar la parte de la variable, aplicamos leyes de exponente. Se divide variables comunes dentro de ellos mismos. En este caso, A con A y B con B. Decimos entonces A al cuadrado dividido A a la cuarta, se copia la base y se restan los exponentes. 2 menos 4, este es el exponente 2, y 4 nos da menos 2, y colocamos el exponente menos 2. B a la quinta dividido B al cubo, copiamos la variable B y restamos. 5 menos 3 nos da 2, y nos queda este resultado. Cuando los exponentes que se obtienen son negativos, es necesario mandarlos al denominador, porque el exponente negativo indica que originalmente la respuesta debió haber quedado en el denominador. ¿Por qué? Porque en la variable a el exponente mayor está en el denominador. Por lo tanto, reescribimos esta respuesta que obtuvimos, que son 2/3, y coloco acá b al cuadrado, y este a la menos 2 coloco como a al cuadrado, ya con un exponente positivo, porque el negativo indica que no está en su posición correspondiente. Entonces, si nos queda como un exponente negativo, indica que hay que mandarlos al denominador. Esta es la respuesta de esta fracción simplificada. Tenemos el siguiente ejemplo. En el numerador tenemos ax al cubo y en el denominador tenemos 5 por x a la sexta y. En estos casos, al observar que en el numerador no hay un coeficiente mayor que 1, por lo tanto vamos a separar. Aquí hay un coeficiente que siempre es el 1. Vamos a separar entonces este coeficiente, que es un quinto. Colocamos acá un quinto. Ahora vamos a reordenar estas variables. Vamos a escribir cada variable como una fracción multiplicando entre sí, que eso es lo que tenemos acá en este monomio. Esta fracción entonces podemos escribir de la siguiente manera. Como a no tiene pareja, pues lo vamos a dejar como a sobre 1 para que quede como una fracción. Y x al cubo sí tiene pareja en el denominador, que es x a la sexta. Entonces por x al cubo dividido x a la sexta. Y la variable y no tiene pareja, entonces copiamos como un denominador y, y en el numerador, cuando no tiene pareja, en el numerador colocamos 1. Ahora, un quinto no se puede reducir porque ya está en sus términos mínimos. A sobre 1 tampoco ya no se puede simplificar, pero x al cubo entre x a la sexta, esta fracción sí podemos simplificar. Y analizando esto, 1 sobre y tampoco ya no se puede simplificar, y la única fracción que vamos a trabajar acá es esto, que es x al cubo dividido x sexta. Escribimos un quinto por a sobre 1 y copiamos aquí la base. Al simplificar una fracción, como es una división de la misma base, copiamos x y hacemos la resta. 3 menos 6 nos da menos 3, y queda aquí un menos 3 en el exponente por 1 sobre y.
y aquí colocamos también un 1. Luego vamos a ordenar nuevamente. Cuando el exponente es negativo, significa que no está en su posición correspondiente. Este x a la menos 3 debe ir en el denominador, quedando la respuesta de la siguiente forma: un quinto por a sobre 1 por, entonces aquí sería x al cubo. Como no tiene pareja x en el numerador, colocamos aquí 1 por 1 sobre y. Finalmente multiplicamos todos los numeradores, 1 por a por 1 por 1, la respuesta nos queda a en el numerador, y en el denominador nos queda 5 por 1 por x al cubo y, nos queda 5 x al cubo y, quedando así la respuesta final para esta fracción. Tenemos el siguiente ejemplo: 16x al cuadrado menos 1 dividido 4x cuadrado menos x. Tenemos binomios en el numerador y en el denominador. Cuando ocurren estos casos, lo primero que debemos realizar es sacar factor común o verificar si tiene factor común. Si no tiene factor común, vamos a verificar qué casos de binomios cumple con el numerador y el denominador. Verificamos. En el numerador no hay factor común porque la variable no es común, y 16 con el 1 no tienen máximo común divisor, y deducimos que esto es una diferencia de cuadrados porque tiene raíz cuadrada exacta el 16x al cuadrado y el 1. Entonces vamos a factorizar como una diferencia de cuadrados. Abriendo dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada de 16, que serán 4x menos 1, y copiamos los mismos términos pero con el signo cambiado, y ahí tenemos factorizado. Ahora vamos con el denominador. En el denominador la variable es común, podemos factorizar por factor común. Colocamos x y abrimos un paréntesis. 4x al cuadrado dividido x nos da 4x, menos x dividido x nos da 1. Tenemos ya factorizado ambos términos de la fracción, y vamos a aplicar una cancelación de factores comunes. Los factores comunes en esta fracción son 4x menos 1 y 4x menos 1. La cancelación se lleva a cabo siempre que un factor común está en el numerador y el otro está en el denominador. Lo tachamos. Esto significa que se reduce a la unidad. Entonces, todo número multiplicado por 1 nos da el mismo resultado. Entonces, simplemente escribimos la respuesta como 4x más 1 dividido x. Esta es la respuesta de esta fracción simplificada. Tenemos el siguiente ejemplo. Cuando aparecen estos casos en una fracción, aquí ya no hay que tocar, solo vamos a escribir como factores. Como esto está escrita como una potencia, significa que se multiplica 3 veces este binomio por sí mismo. Esto es lo que nos está indicando esta expresión. Colocamos ahí el signo de la fracción y factorizamos este denominador. En este denominador es una diferencia de cuadrados y abrimos dos paréntesis. Sacamos raíz cuadrada de m al cuadrado, nos da m, menos la raíz cuadrada de n cuadrado nos da n, y este mismo binomio copiamos pero con el signo cambiado aquí. Hacemos cancelación de factores comunes. Los factores comunes serán mn y mn, quedando en el numerador el resultado como m menos n. Como hay dos factores acá, lo voy a colocar como potencia, m menos n al cuadrado, y colocamos acá este factor que es m más n. ¿Por qué ya no se coloca entre paréntesis acá? Porque como a la par de esto ya no hay más factores, entonces podemos dejarlo libre sin el paréntesis. Tenemos el siguiente caso cuando los términos de la fracción son polinomios. Ejemplo:
En el numerador tenemos un trinomio. Un trinomio se cataloga como un polinomio. De hecho, los binomios también son polinomios. Pero cuando hablamos de polinomios, pues se trata de expresiones algebraicas que tienen dos o más términos. Lo que vamos a hacer acá es aplicar factorización en el numerador y en el denominador. En el numerador aplicamos la factorización del caso del trinomio ax al cuadrado más bx más c. Cuando el coeficiente principal del polinomio que vamos a factorizar es igual a 1, vamos a abrir dos paréntesis porque es el caso del trinomio x al cuadrado más bx más c. Abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer término, x, copiamos el signo menos y copiamos x, y el signo que va aquí es la conjugación de menos por más, nos da menos. Buscamos dos números multiplicados que nos dé 6 y sumados nos dé 5, en este caso es el 3 y el 2. Tenemos factorizado el numerador. Ahora en el denominador tenemos factor común y el máximo común divisor de 2 y 6 es 2, el factor común es a. Abrimos un paréntesis, 2ax dividido 2a nos queda x, menos 6a dividido 2a nos queda 3. Finalmente aplicamos propiedad de cancelación, cancelamos factores comunes, tenemos el x menos 3 con este x menos 3, quedando así nuestro resultado en el numerador queda x menos 2. Como ya no hay más factores, lo colocamos sin paréntesis y en el denominador queda 2a, siendo esta expresión la respuesta de la fracción que queríamos simplificar. Tenemos el siguiente ejemplo. Lo primero que debemos realizar siempre en una fracción, cuando sus términos son polinomios, debemos revisar si hay factor común. En el numerador tenemos la variable a como un factor común. Y abrimos un paréntesis, dividimos a al cubo entre a nos da a al cuadrado, menos 25a dividido a nos da 25. En el denominador tenemos factor común que es 2a, abrimos paréntesis, dividimos cada término entre el factor común, 2a al cubo dividido 2a, nos queda a al cuadrado, más 8a al cuadrado dividido 2a nos queda 4a. Menos 10a dividido 2a nos da 5. Continuamos revisando si los factores que se generan después de aplicar la primera factorización aún se pueden factorizar. Revisamos que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados. Copiamos el factor a y factorizamos esta diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a menos la raíz cuadrada de 25 es 5. Y copiamos lo mismo con el signo opuesto. Tenemos en el denominador a y aquí este es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Abrimos dos paréntesis, factorizamos a al cuadrado, es decir, sacamos raíz cuadrada de a al cuadrado que es a por a. Luego colocamos los signos correspondientes, más en el primer paréntesis y en el segundo es la conjugación de más por menos. Más por menos nos da menos. Dos números multiplicados nos dé 5 y restados nos dé 4. En este caso es el 5 y el 1. Finalmente aplicamos la propiedad de cancelación de factores comunes en una fracción. Reversamos a con a, se cancela, a más 5. Y nos queda a menos 5 en el numerador y en el denominador nos queda a menos 1. Quedando así la respuesta final de la fracción que queríamos simplificar.